Ok, bueno. Eh, Ahora con tantos cambios que ha habido y tantas dificultades y tantas nuevas oportunidades, si ustedes quieren, o tantas situaciones que nos toca vivir, que muchas veces no acabamos de entender lo que pasa. Y luego además si vemos noticias, si vemos las dificultades, si vemos, muchas veces corremos el peligro de que esos problemas, esas dificultades, esas nuevas formas que se presentan en el mundo, con los mismos problemas que hay, porque claro que hay muchas cosas, nos hace perder la esperanza por un lado, a más de alguno le hace sentirse abandonado por Dios o como si Dios, y me lo ha comentado más de alguna persona, o estuviera dando un castigo o por el contrario, Dios ya no quisiera ayudar al hombre o a las personas. Y muchas veces van surgiendo las dificultades y cuando surge una, bueno, más o menos la vamos sobrellevando. Pero cuando empiezan a surgir varias, problemas de salud, problemas de dinero, problemas de trabajo, y vamos viendo problemas políticos, problemas sociales, huracanes y todo eso, corremos el peligro de que eso nos angustie, nos agobie, nos sintamos abandonados y frágiles y no sabemos a dónde voltear. La lectura de ayer, la primera lectura y la lectura de hoy del Eclesiastés o del Coelet, nos habla de cosas que al final de cuentas nos tiene que recordar cuando nos dice nada hay nuevo bajo el sol. Y nos va hablando que las dificultades, los problemas y todo eso forma parte de la historia y forma parte del hombre. Y que al final de cuentas lo que nosotros tenemos que encontrar es seguir luchando, por supuesto, seguir tratando de buscar la solución, seguir buscando encontrar la salida. Pero yo creo que en el fondo muchas veces lo que nos pasa no es que no queramos luchar o no es que no queramos entender. Me parece que a veces nos falta ver las cosas, verlas desde Dios, no desde nosotros. Claro que las cosas cambian, claro que las cosas están mal, hay problemas, hay dificultades, hay cosas que realmente nos dañan o que nos hacen, eh, nos cuestionan, que nos hacen sufrir. Eso no lo voy a cuestionar, así es. Pero muchas veces esos problemas nos causan nos roban la paz, nos inquietan, nos perturban. Y una de las cosas que Jesús siempre predicó y que siempre estuvo anunciando es, no pierdan la paz, continuamente. Muchas veces, o yo me parece a mí que a veces perdemos la paz. Puede ser porque no acabamos de confiar totalmente en Dios. Puede ser que no acabamos de entender las dificultades como una oportunidad o como un medio para seguir adelante. O porque no sabemos de entender qué es lo que Dios nos está diciendo, qué es lo que Dios nos está hablando. Ya muchas personas inclusive me lo han dicho a mí aquí, dicen que Dios nos está castigando. ¿Qué es un castigo de Dios? Que Dios está enojado. El enojo todas esas son limitaciones humanas, no son de Dios. Dios no castiga, Dios deja que las cosas pasen de acuerdo a sus leyes, de acuerdo a su gobierno, de acuerdo a las cosas. Pero Él siempre está dispuesto a ayudar o a bendecir. Pero soy yo el que me tengo que estar leyendo, como dice la Escritura, descubrir por dónde pasa el Espíritu, qué es lo que Dios me está pidiendo. En el libro del Génesis, desde el inicio, al inicio del Génesis, cuando Dios crea al hombre, cada vez que creaba algo, dice, creó los cielos y la tierra, creó las plantas con semilla, y terminaba el versículo siempre diciendo, y vio Dios que era bueno. Creó las sierras del campo, vio Dios que era bueno. Creó las aguas del cielo, creó las bestias del campo, dice, y vio Dios que era bueno. Todo lo que Dios va creando siempre ha sido bueno. No hay nada malo de la creación. Lo que pasa es que es el mal uso que se le da a la creación o el mal uso que el hombre. Y me parece a mí, yo no sé si estarán de acuerdo, que una de las cosas que no hemos aprendido a ver y que muchas veces nos causa un conflicto personal
es que no vemos las cosas desde Dios. Sé que es difícil ver las cosas desde Dios. ¿Por qué? Porque primero no somos Dios. Y en segundo lugar, muchas veces no acabamos de entender esos caminos por donde Dios nos lleva. Muchas veces ante los problemas, las dificultades y las situaciones difíciles, lo vemos como yo estoy acostumbrado a hacer o a vivir o tener de una forma. Al ver algo que sobre todo me crea inquietud, zozobra o dolor, yo lo veo como algo negativo. Y eso al final de cuentas es tratar de ver las cosas como Dios las ve. Nosotros cuando vemos no sé, muchas veces una persona, muchas veces la vemos a la persona o por la apariencia, o por el éxito, o por los medios que ha conseguido, o por los logros, o por el físico, y sin embargo Dios no lo ve así. Dios ve los corazones. Y muchas veces todas esas apariencias nos condicionan. Dice la Escritura que se vio Dios, que todo lo que había hecho, y vio Dios que era, dice, muy bueno. No solo bueno, sino muy bueno. Por lo tanto, una de las primeras cosas que yo me planteaba cuando preparaba esta meditación era si yo veo las cosas como Dios las ve. Si yo veo inclusive los problemas como Dios los ve. Porque muchas veces nosotros vemos el problema y Dios ve la oportunidad para que eso me haga hacer algo mejor. Muchas veces nos pasa como a los niños que ven el examen como una limitación o como algo que me molesta o que no me gusta o que me distrae. Y muchas veces el examen es para que confirmes tu conocimiento, tu saber, tu preparación, que estás preparado para lo siguiente. Son dos puntos de vista. A lo mejor es sobre la misma situación. No deja de ser costoso, difícil y duro. Pero por encima de eso, siempre, cada cosa que Dios permita, siempre será para algo bueno. Ya en las semanas pasadas comentaba en un versículo de San Pablo a los Filipenses, que decía, para los que creen en Dios, todo lo que pasa es para mayor gloria de Él. Y muchas veces uno se plantea el dolor, la enfermedad, inclusive el mal. No puede ser bueno. No, no lo es. Esas cosas no lo son. Pero eso hace que yo me esfuerce más, perdone más, ame más, cambie las cosas para que sea algo muy bueno. Y depende mucho de que cada uno de nosotros podamos ver cómo Dios ve las cosas, que es lo que yo quería centrar. Repasando la Escritura, hay muchas meditaciones y muchas que hablan de lo que Dios ve. Dios vio que el hombre era bueno. Dios vio la creación. Dios vio las cosas que le rodeaban. Y también veía el mal, por supuesto, y también veía que el hombre alejado, y también veía al hombre que cometía barbaridades. Pero al final de cuentas, todo lo que Dios iba viendo era ver las cosas desde su punto de vista para continuar desde esa línea, haciendo el bien. Cuando el Señor le pide al profeta Samuel, porque Saúl, que era el rey, no había cumplido, no era el elegido para continuar con el pueblo. Saúl, el rey Dios le dice, ve a buscar a mi nuevo elegido. Y entonces Saúl parte y llega a casa. ¿Cómo se llama este hombre? Dice, bueno, el Señor le dice a Samuel, ¿hasta cuándo vas a estar llorando por Saúl? Llena de aceite tu cuerno y ponte en camino, y yo te envío a la casa de Jesé, de Belén, porque he elegido un rey para entre sus hijos. Llega Saúl a la casa de Jesé y le dice, le dice que le presente a sus hijos. Entonces Jesé manda a llamar a sus hijos, los invitó, hicieron un sacrificio, una oración, y entonces entró Eliab. Y Saúl dice, no, perdón, sí, Samuel dice, seguro que este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel, no te fijes por su aspecto ni su gran estatura, yo lo he descartado. La mirada de Dios no es como la del hombre.
El hombre ve apariencias, pero el Señor ve el corazón. Y la meditación va orientada ahí. Tratar de ver las cosas como Dios las ve, no como nosotros muchas veces las vemos. Muchas veces nosotros nos vemos el problema o vemos una situación que me hace sufrir, que no me gusta, que no estoy de acuerdo. Esto no significa que entonces me convierta en un ingenuo y deje de ver las cosas que están mal. No, las sigo viendo. Pero tratar de ver cada una de esas cosas como un medio o como una oportunidad para mejorar, para crecer, para cambiar, para transformar. Y no tanto como algo negativo que me enoja, que me lastima, me hace daño. Ayer escuchaba un programa de España, perdón, que decía que ahora con el confinamiento se triplicaron las solicitudes de divorcio en España. Y decía el que daba la noticia, por culpa del confinamiento. No, el confinamiento no es el culpable. Son las personas que no supieron aprovechar con todas las dificultades que implica, con todas las situaciones. Yo no le quito ninguna gravedad, además, ni siquiera entro a valorar ninguna de estas situaciones. Pero ¿cómo es posible que unas personas que se decían que se amaban, que aceptaban al otro, que era la persona de su vida, etcétera, etcétera, por un confinamiento rompan, se lastimen, se dañen, etcétera, etcétera? ¿Por qué? La culpable aparentemente es el confinamiento o el virus. No, el culpable es el hombre que ante esa dificultad, ante esa situación difícil, no supo ver la oportunidad de convivencia, de entrega, de paciencia, de caridad, de amor, de lucha, de mejorar a ellos y ayudar a mejorar a los que están con ellos. Y por eso se dan las cosas. Todo el mundo dice, esta virus es una maldición o es un castigo, como les decía. No, no lo creo. No deja de ser una oportunidad muy dura y muy difícil y en donde solo van a salir adelante creciendo aquellos que lo vean como una oportunidad, no como una maldición o como un castigo. Aquellos que aprovechen esa circunstancia para poder mejorar, para poder transformar, para poder cambiar. Pero eso depende de cada uno de nosotros, no depende de Dios. Soy yo el que tengo que ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Dios siempre ha visto al hombre, se da cuenta de sus pecados, de sus abominaciones, de todas las cosas, las ve, claro que las ve. Pero él, ¿qué es lo que ve? Ve la miseria, ve la pobreza, ve la ignorancia, ve las carencias del hombre. Y es en ese sentido donde nosotros tendríamos que aprender a ver todo lo que nos rodea. Insisto, y lo que no es para justificar los errores, no, el mal nunca se justifica. Es para tratar de descubrir en medio de los errores las distintas cosas. Cuando llegó David frente, frente al profeta Samuel, le dice, primero le dice el papá, falta el más pequeño que está pastoreando el rebaño. Dice, manda a buscarlo y no nos sentaremos hasta que él haya venido. Jesús mandó que lo trajeran. Era rubio, de hermosos ojos y buena presencia. El Señor dijo, levántate y úngelo, porque este es. Era el que Dios había elegido. Probablemente ni Samuel ni el padre hubieran dicho, pero ¿cómo va a ser este el elegido, el que va a guiar, el que va a orientar? Era el elegido de Dios. Y cuando Dios elige algo, siempre lo hace para un bien, número uno. Y no lo hace por el mal de los otros, sino lo hace porque es el mejor para él. Porque es el que al final de cuentas va a ser. Cada una de las cosas que nos van pasando, que vamos viviendo, siempre Dios las permite. No es que las mande, Dios nunca manda el mal, para un bien. Ahora ya depende de que nosotros sepamos ver con los ojos de Dios esto que me toca vivir, ¿para qué es? Como decía la lectura de hoy, que es una lectura hermosísima, hay tiempo para todo. Y es tratar de descubrir mi tiempo, en qué momento estoy. En el momento de sembrar, en el momento de plantar, en el momento de destruir, en el momento de llorar, en el momento de hacer duelo, en el momento de bailar, en el momento de arrojar piedras o tiempo de recogerlas, en el tiempo de abrazar o de desprenderme. ¿Cuál es mi tiempo? Porque yo creo que esas cosas, muchas veces lo que nos pasa es
que yo quiero que mi tiempo sea el que a mí me gusta, que no es el tiempo de Dios. Habrá cosas en mi vida maravillosas que si es el tiempo de disfrutar, etcétera, claro que sí, aprovéchalas, disfrútalas. Hay tiempo de vacaciones y en vacaciones es para descansar, para renovar fuerzas, para convivir y lo demás. Pero luego habrá tiempo de trabajo. Hay tiempo de formar, de cambiar, todo lo demás. Y creo que los hombres hemos perdido de vista eso. Y quisiéramos que siempre fuera Disneylandia, que todo fuera perfecto, que todo fuera bonito, que no hubiera problemas, que no hubiera dificultades. Y eso muchas veces nos frustra, porque no entendemos por qué Dios hizo esto, por qué Dios permitió esto, por qué Dios nos mandó esto, por qué. Y no acabo de ver que si Dios lo permite, por ejemplo, si a una persona, porque muchas veces me lo han dicho, a ver, ¿dónde está el bien en que una persona muera? El bien es para la persona, para que vaya al encuentro con Dios a gozar de la eternidad, a gozar de lo que ni ojo vio ni oído yo, como dijo San Pablo. ¿Sí? Y a lo mejor es que mi tiempo no es de irme. Yo quisiera retener a esa persona, pero no es mi tiempo de retenerla, es el tiempo de soltarla, porque él tiene que continuar. Como cuando un muchacho se va a casar, si es el tiempo de que se case, entonces tengo que desprenderme y tengo que dejar que sea, sabiendo que Dios le irá viendo, le irá mostrando cada una de las cosas. Somos nosotros, por lo tanto, los que tendríamos que estar viendo todas las cosas desde Dios. No sé si se recuerdan las bienaventuranzas. Una de las bienaventuranzas que dice, dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y se trata, por lo tanto, de ver a Dios. A Dios lo veremos cara a cara cuando estemos en el cielo. Pero se trata de ver a Dios aquí entre nosotros. Se trata de descubrir a Dios aquí junto a nosotros. El problema, personalmente, de Judas, para mí, es que no supo ver a Dios, no supo ver en Jesús a Dios. Vio sus milagros, vio su poder, vio su grandeza, vio su sabiduría, vio su bondad, pero no vio a Dios. Y cuando él no pudo manipular todo eso en su beneficio, en lo que él creía que era lo mejor, entonces va y lo vende. ¿Por qué? Porque no supo ver el plan, un plan que era tremendo, un plan que pasaba por la entrega, la humillación, el desprecio, etc. Y es todo eso cuando Jesús, esto ya estamos en San Juan, en el capítulo 13, cuando Jesús habla de la traición, lo dice claramente, dice, uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos empiezan a preguntar quién será, etcétera. Y cuando se acerca a Judas, que está al lado, prácticamente le dice, lo que tengas que hacer, hazlo pronto. No le habla de la traición, del engaño, nada de eso. Lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Y cuando se va Judas, dice Jesús una cosa que es digna de meditar. Dice, ahora se va a manifestar la gloria en el Hijo del Hombre, del Hijo del Hombre. Fíjense, ahora no habla de sufrimiento, no habla de traición, no habla de engaño, no habla del dolor, no. Habla de la gloria de Dios. Es decir, una cosa que parte de la miseria de Judas y de la miseria del hombre, Jesús la ve para que se manifieste la gloria. Y es ahí donde cada uno de nosotros tendríamos que ver si cada cosa que tenemos en nuestra vida, cada dificultad, lo vemos para que se manifieste la gloria de Dios. Eso no significa, y esto es bien importante, no puedo perder de vista que me cuesta, que no me gusta y que me duele. Estoy de acuerdo. Pero eso es lo humano. Esa es la mirada humana. Pero Dios tiene otra cosa. Dios ve otra cosa. Muchas veces Dios permite, y muchas veces el hombre no lo entiende, por ejemplo, un niño con una enfermedad. Y los padres pueden verlo como un castigo, no entienden por qué ellos así, porque ellos tienen la mirada del hombre. Quiero que sea alto, fuerte, que estudie, que trabaje, que gane, que disfrute, que se case. Y esa es la mirada del hombre. Y nosotros muchas veces vemos como una anomalía, perdón que lo diga, pero así, en esa persona porque no está bien. Y no lo vemos como una oportunidad para amar, para dar, para conocer, para disfrutar.
Muchas veces también me ha tocado mucho, siendo humanamente muy doloroso, cuando una persona pierde un hijo y lo pierde muy joven. Humanamente es muy duro y es muy difícil sobrellevarlo, por supuesto. Pero, y se le ve o como un castigo o la gente se separa, lo que sea. Y yo, como le decía hace unos meses que una chica perdió a su bebé, le decía, porque me decía, es que ¿por qué? A ver, le digo, no tengo la respuesta ni tú la tienes. Dios sabe por qué hace las cosas, pero te garantizo que no es por mal, ni es por dañarte a ti, ni es por dañar a tu bebé. Tú estás pensando en función tuya, tú quieres a tu bebé, Dios también lo quiere, pero Dios decidió, porque Él así lo quiso, que tu bebé ya fuera al cielo, no a la nada, no a la muerte, sino a la vida eterna, en donde eh, me dicen que se está cortando mucho la transmisión. Ah, ay, bueno, tal vez sea, si es así, les pido que me hagan un gesto. Bueno, les decía, este ejemplo que les pongo no deja de ser doloroso. O sea, yo no voy a recomponer porque yo tengo una pérdida. En este caso, esta chica tenía una pérdida, su hijo que con tanta ilusión deseaba, añoraba y deseaba formar, educar, amar, etcétera. Claro que le duele. Eso no hay ningún. Pero no es un castigo de Dios. Porque me decía ella, es que si me lo dio después de buscarlo tanto y pedirlo tanto, ¿por qué me lo quita? No, no es que no te lo quita, porque no va a la nada. Lo lleva con él para algo mejor. Que es doloroso para ti, estoy de acuerdo. Que es muy duro para entenderlo, estoy de acuerdo. Le digo, pero piensa una cosa. Tu hijo no conoció el mal, la envidia, los celos, el dolor. No conoció el fracaso, la humillación, no conoció el pecado. O sea, Dios preservó a tu hijo de todo eso y quiso, recién nacido, que pasara directamente a la vida eterna. Le digo, ojalá que yo hubiera sido ese niño, porque ojalá que yo no hubiera conocido todas esas cosas que van dejando huellas, heridas, que nos van lastimando. Ahora, ¿hay un precio de la separación del dolor? Sí, sí lo hay. Y ese lo paga el padre o la madre. Es difícil también, pero nunca Dios. Y cuando Dios, en este caso, en el ejemplo que les pongo, se quiere llevar a un bebé, no abandona y no le dice, no me importa lo que sufran sus padres. Claro que le importa. Claro que le importa. Lo que pasa es que ellos se tienen que acercar y buscar o la fortaleza, o la fuerza, o el consuelo, o la paz que Dios les va a ofrecer para que en medio de las dificultades puedan tener paz y seguir adelante. Lo que pasa es que no siempre se busca. No siempre se está tratando de encontrar aquello que es lo que Dios quiere. En ese mismo Evangelio de San Juan, Jesús que dice, Dios será glorificado en él. Y si Dios será glorificado en él, también Dios lo glorificará en él. Y les habla de lo que va a sufrir. Fíjense que en ningún momento habla del fracaso de los fariseos, de la traición, de la muerte, no. Él habla de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que ve Jesús? Y que a veces nosotros no vemos. Él ve que su sacrificio va a dar la vida a todos nosotros. Él ve que su renuncia va a ser una bendición para cada uno de nosotros. Él ve que su entrega, que es muy dura y es muy dolorosa, y lo vemos en el huerto, va a dar mucho fruto para mayor gloria de Dios. Es lo que él ve. Él no se queda en lo negativo, busca aquello que es para la gloria de Dios. Y cuando Jesús le está explicando a todos los discípulos cómo va a ser su partida, etcétera, les dice, crean en Dios y crean en mí. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones. Voy a prepararles un lugar. Y una vez que me haya ido y se los prepare, regresaré para llevarlos conmigo. Porque Él quiere que estemos con Él. No nos dice, y te vas a morir, y te vas a... No, Él habla de llevarnos. Es el paso de la muerte, sin duda. Pero no es un castigo, es estar con Él, disfrutar con Él, vivir con Él en la gloria. Es lo que a veces nosotros no vemos. Y es lo que Jesús muchas veces les echa en cara a los discípulos. Cuando
Jesús les está explicando esto, le dice Tomás, le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y Jesús le dice, llevo tanto tiempo con ustedes y aún no me conoces. El que me ve a mí, ve al Padre. Entonces, y Jesús le está echando en cara que no vean al Padre. Y eso también nos hace decir, bueno, ¿cuántos años llevamos en nuestra vida viviendo cerca de Dios? Y todavía no vemos las cosas de Dios. Todavía no nos vemos al Padre, no vemos su presencia. Y muchas veces nos pasa eso. Muchas veces es porque a lo mejor en nuestro corazón hay todavía cosas que tenemos que quitar, que no me permiten ver al Padre, que no me permiten ver a Dios, que no me permiten ver a todas las cosas que Dios ha hecho que son buenas y que quiere que yo le ayude a que vuelvan a reencaminarse para que sean buenos. Si nosotros tuviéramos y viéramos a Dios, siempre le pongo el mismo ejemplo. Si Dios en este momento, cualquiera de nosotros se nos aparece, ¿ustedes creen que me va a decir algo distinto de lo que ya? No. Sería una gracia enorme y sería un milagro maravilloso, sí. Pero no me va a aportar nada nuevo de lo que ya no me haya dicho. Ya me dijo todo, ya me dio todo. Ahora soy yo el que tengo que lograr ver a Dios, aunque no sea con la mirada que yo quiero verlo, sino en los gestos, en los actos, en las cosas que Dios permite. Muchas veces en las cosas de nuestra vida no vemos la oportunidad para que Él tenga para su gloria, para hacer el bien, para ayudar. Muchas veces no acabamos de ver a Dios en las cosas, acontecimientos y dificultades, las bienaventuranzas, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Jesús está diciendo, ahí en cada una de las cosas que te rodea, en el hambriento, en el sediento, en el preocupado, en el triste, en el desconsolado, etc. Ahí me vas a ver. No solo a los que sufren. En cada persona yo podría encontrar la chispa de Dios, pero depende de que yo busque esa chispa, que yo vea de la persona no como el profeta Samuel, que veía las apariencias, sino que veía el corazón. Y se trata entonces que nosotros, nuestra mirada, sea una mirada que nos haga encontrar a Dios. El obispo Bantuán dice que escribió un libro que se llama 5 panes y 2 peces, me parece. Y él dice que él estuvo en la cárcel china durante muchos años, o vietnamita, no estoy seguro. Y él durante varios años se lamentaba y se enojaba y se quejaba con Dios de que, ¿por qué no le ayudaba a salir de ahí? Que él necesitaba porque tenía a su diócesis, a su pueblo, etcétera, etcétera. A la gente que le necesitaba. Hasta que él, en un momento, él entiende que dice, es que también los que están en la cárcel son hijos de Dios. Y necesita a alguien que les hable de Dios. Y necesitan mostrarles a Dios. Y entonces empieza a ver en cada uno de esos lugares, en cada una de esas personas, inclusive sus carceleros, a un hijo perdido de Dios que había que rescatar. Empieza a ver todo lo que le rodea como parte de su vocación y su misión de acercarlos a Dios. Y cambia radicalmente. Y entonces él empieza a cambiar a tal punto que él, sin pretenderlo, sus carceleros se empiezan a convertir. Entonces le tienen que cambiar de carcelero cada 48 horas distinto a uno que no lo conozca, y luego de 48 ya que no vuelva, porque se va a convertir. A uno tras otro, porque este hombre ya veía a cada una de esas personas como hijos de Dios, como almas perdidas, como gente que necesitaba consuelo, como gente herida, como ovejas sin pastor, como gente que no había conocido a Dios, como gente que no había tenido esa maravilla. Esa es la mirada de Dios. Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros en un lugar, primero para ver a Dios ahí, y luego para llevar a ese Dios que yo ya veo a los que están junto a mí. Muchas veces nosotros vemos, insisto, y no me quiero cegar a decir que no me doy cuenta de las cosas negativas, las veo, sin problema las veo, pero tengo que detrás de eso ver qué hay, un alma herida, un alma perdida, un alma que no conocida, un alma no comprendida, no lo sé, lo que fuera, de tal modo, de tal forma, que eso me lleve, que eso me ayude a descubrir y a acercar a esa persona a Dios. Y si nosotros vemos a Dios en cada uno de los que nos están cerca de nosotros, si nosotros vemos a las personas como Dios nos ve, Dios nunca vio
O sea, Dios veía a la gente, a la muchedumbre, y le daba pena porque andaban como ovejas sin pastor. Él todavía ve ya en la cruz, colgado en la cruz, a punto de morir, donde mientras le están insultando, faltando el respeto, gritando, y Jesús que los ve, estos pobres, y voltea y le dice a Dios, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la mirada de Dios. Y esa es la mirada que ojalá cada uno de nosotros podamos adquirir, ver los ojos con los ojos de Dios. No solamente a los pobres, porque hay pobreza material, pero también hay pobreza espiritual. A todo mundo. Cada uno, Dios todo lo que ha hecho, todo lo hizo bien. Por lo tanto, habrá que descubrir la huella de Dios o la presencia de Dios en cada cosa, en cada evento, en cada circunstancia. Esto no significa que sea doloroso, que sea cansado, que sea triste, lo es. Pero por encima de eso, yo no me voy a quedar en esa apariencia, o en esa situación, o en ese dolor. Habrá que buscar trascender para encontrar y plantearnos y decir, a ver, ¿qué es lo que Dios con esto, qué me está diciendo? ¿Qué quiere? ¿En qué quiere que cambie o trabaje o ayude o apoye? ¿Qué tengo que hacer por el bien? Para que Dios o sea conocido o yo lo descubra en esta nueva situación, en la enfermedad, en el sufrimiento, en la cruz, pero también en la alegría, en la reunión, en las cosas maravillosas, en las vacaciones, en todo. No es, por lo tanto, solamente en las cosas dolorosas, sino es en las cosas, en toda mi vida. Que estamos encerrados, ahí descubrir a Dios. Que, que se me hace muy pesado y difícil la vivencia, la convivencia, la relación con una nuera, con un yerno, con una suegra, lo que sea, ahí descubrir a Dios. Porque Dios me está diciendo, esta oportunidad para trabajar la caridad, la paciencia, el amor, el perdón, la entrega. Cada una de esas cosas son oportunidades de Dios y todo servirá para la gloria. Cuando vemos en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, dice que San Pablo, decía, tenía amenazas de muerte a los discípulos del Señor y se presentó al sumo sacerdote y le pidió carta de presentación para la sinagoga de Damasco, con el fin de llevarlos encadenados a Jerusalén, hombres y mujeres que siguieran a Jesús. Y Jesús les sale al encuentro. Pablo, que no tenía una historia bastante bonita, que era perseguidor, que había sido el responsable de la muerte de Esteban, que había encadenado, encarcelado, había hecho muchísimo daño. Y fíjense cómo Dios lo ve. Y cuando Ananías, que era un discípulo de Señor, está en oración en Damasco, le dice el Señor, levántate y vete a la calle recta y busca en casa de Judas a un tal Saulo de Tarso que está orando. Le he visto a un hombre, bueno, dice, él habrá visto un hombre llamado Ananías que va a imponerle las manos. Y Ananías le dice, Señor, he oído a muchos hablar del daño que ese hombre ha hecho a Jerusalén, a los que creen en ti, y ha venido con poderes para arrestarnos a todos. Y el Señor le dijo, vete porque este es para mí un instrumento elegido para anunciar mi nombre. Ananías ve al hombre al que persigue, al que ha hecho daño, al que lastima, del que me tengo que cuidar. Dios ve un instrumento para la gloria de Dios. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia en donde muchas veces nosotros vemos una cosa y Dios ve otra. Nosotros vemos un problema y Dios ve una oportunidad. Nosotros vemos algo que me cuesta y Dios ve la oportunidad para crecer y para ganar, para mayor gloria de Dios y para nuestra, un bien. Esa es la diferencia. Entonces se trata de que cada uno de nosotros vayamos quitando o eliminando o no buscando las cosas que me lastiman o que me molestan, que me cuestan. Me van a seguir costando. Yo no digo, claro que sí, pero por encima de lo que me cuesta, de lo que me canse, de lo que me agobie o de lo que me haga daño, inclusive. Tratar de ver esto en qué me va a ayudar para acercarme, para descubrir y para tener. Muchas veces, como decía la lectura del Coelet, el hombre no ve la oportunidad que tiene o la edad que tiene, las oportunidades que tiene en este momento de estar, de convivir, de amar, de ayudar. No, ve lo que no tiene, lo que me falta. Es que yo quisiera salir. Hace unos días hablaba con un amigo que me dice que está harto de estar encerrado,
que ya quiere irse de vacaciones. Le digo, me parece bien. Nada más que te digo una cosa. Tú llevas más de 5 años encerrado sin irte de vacaciones. Y ahora que no puedes, quieres irte de vacaciones. Le digo, no te entiendo. O sea, no te gusta viajar, no te gustan los aviones, no te gusta la playa. Ah, pero ahora que no puedes, ahora sí las quieres. Pero cuando las tenías, no las tuviste. Entonces le digo, ¿a qué estás jugando? ¿Qué quieres? ¿Irte o no irte? Porque luego tú veías la oportunidad. No, dices, es que ya me harté de estar encerrado, ¿sí? Yo te entiendo y a mí también me pasa. Y tú estás diciendo que te quieres ir cuando no, ni te vas a ir. Pero porque cuando pudiste no lo hiciste. Pero tú estás buscando nomás el lado, o estamos viendo el lado negativo. Lo que me cuesta, lo que no me gusta, lo que yo deseo, lo que yo añoro. Y no voy viendo las oportunidades. Muchas veces, y me lo decía el otro día, no me acuerdo con quién hablaba, que me preguntaba por mi mamá. Y me digo, ¿cómo está? Le digo, pues está bien, ahí la vemos. Me dijo, aprovechala. Aprovechala porque Dios no quiera, pero no creo que le queden muchos años. ¿Sí? Porque es una oportunidad para estar con él. Dice, porque vas a lamentar el día que Dios se la lleve. Vas a llorar y te vas a quejar. Entonces, ahorita que la tienes, aprovechala, visítala. Dice, a ver, es pesado, es cansado y habrá cosas que no te gustan. Pero porque tú te estás quedando con la imagen de lo que fue, no de lo que es. Porque tú estás viendo no lo que ahorita te puede dar, sino lo que te dio y que ya no te da. Tú estás viendo las cosas como hombre, no como Dios. Entonces, se trata, por lo tanto, de estar tratando de replantear nuestra vida siempre desde la óptica de Dios. Dios, ¿qué quiere que vea con esta situación, con esta dificultad, con esta victoria, con esta cosa buena, con cada una de las cosas? ¿Qué debo de ver? ¿Qué debo de ver? Pero siempre tiene que ser algo bueno. Dios no conoce el mal. Cuando Judas llega al huerto de los olivos en San Lucas, que creo que es San Lucas, un segundo, San Lucas 23, se acerca con los soldados a entregar a Jesús. Y llega y le da un beso. Los discípulos, Juan, Pedro, todos ellos, ven al traidor que encima lo está traicionando con un beso para decir quién era el de ese y con un beso lo traiciona. Jesús le dice, amigo, con un beso me entregas. Todavía Jesús ve al amigo, no ve al traidor, no ve al miserable, no ve al desgraciado, ve al amigo y está tratando de que en un último minuto trate de pensar lo que está haciendo, porque él ve a su amigo, con sus debilidades, con sus errores, con su grandísima traición y el daño, sí, pero él es lo que ve. No se ve lo que me ha hecho, lo que me falló, lo que me lastimó, lo que a mí... Jesús no piensa nunca en él. Jesús siempre está viendo qué necesita. Veía a la gente como ovejas sin pastor, veía a los otros descarriados, veía a los otros perdidos, veía a los otros endurecidos y siempre veía aquello para atraer. Yo he venido a las ovejas descarriadas de Israel. No he venido a salvar a los justos, sino a los pecadores. Esa es la mirada de Dios. Y por lo tanto nuestra mirada, creo que en la medida de lo posible, teníamos que buscar que fuera esa mirada de Dios. Nosotros nos fijamos más en las dificultades, en los problemas, en lo que me pesa, en lo que me cansa, en lo que no me gusta, en lo que no es justo, en lo que se me hace durísimo, etc. Y insisto, y me incluyo porque me pasa con mucha frecuencia. Y no vemos las cosas como una oportunidad para hacer, para ayudar, para bendecir, para motivar, para crecer nosotros mismos, porque todos seguimos en el camino. Y por lo tanto, Dios a cada uno de nosotros nos muchas veces permite cosas para que yo crezca en caridad, en paciencia, en humildad, en entrega, en sencillez, en cada una de las cosas que yo necesito. Muchas veces nosotros pensamos en función de terceros y muchas veces en cosas de apariencia, de resolver los problemas y las dificultades. Hace poco le decía a unos amigos que tienen varios hijos, en donde los hijos ya tienen 30 y muchos y casi 40. En donde ellos están, es que pobre está, no sé qué, es que pobre necesita, es que pobre. Le digo, a ver, ¿por qué los pobreteas? Son personas formadas, educadas, preparadas. ¿Por qué no los ves como una oportunidad y estás tratando siempre de que resolverles a ellos para que ellos no lo pasen mal? Es que a lo mejor lo tienen que pasar mal para que se espabilen, para que saquen sus dones, sus cualidades, para que se entreguen, para que luchen. Los has hecho de azúcar y se desmoronan ante cualquier problema.
ante cualquier dificultad, pero porque así los has hecho. Porque tú con el famoso pobre los has llenado de cosas que no los has hecho fuertes, duros, resistentes, con fortaleza, con fe, con esperanza, con confianza, con espíritu de lucha, con espíritu de entrega. Esa es la diferencia. Y por lo tanto, ahí está donde cada uno de nosotros tenemos que ver cómo vemos las cosas. Cuando hablamos, lo hago siempre buscando un bien. Cuando aconsejo, lo hago siempre buscando un bien mayor. Hace poco me decía una persona, ante una situación que estaba viviendo, ¿qué hago? Le digo, mira, yo no te puedo decir qué hagas, porque tú eres la persona que lo vive, que lo sufre, perdón, o que lo está viviendo. Yo lo único que te digo es que lo que decidas, busca el bien, no tu bien, sino cuál es el bien mayor. Y ahí entra todo. Y eso hazlo. Lo que tengas que hacer, o sea, porque no existe una fórmula, no se trata de que deje de hacer o no haga. Y lo que uno hará, otro lo hará de otra forma, pero que siempre sea el criterio, ¿qué es lo que haría Jesús? ¿Qué es lo que ve Jesús? ¿Qué es lo que busca Jesús? Y es ahí cuando Jesús le dice a Felipe, tanto tiempo he estado contigo y no me ves. Y yo me planteaba y digo, ¿cuántos años tengo yo celebrando misa? 25 años. Todos los días, por lo menos una misa. Todos los días tengo al Señor en mi mano. Todos los días puedo decir, y realmente lo veo, además de en la Eucaristía, lo veo en el trabajo, en la gente, en Chávez, en el ejido, en la medalla, en la boda, en el funeral. Realmente lo veo. Realmente tengo la mirada del Señor. Realmente tengo la mirada de que Jesús tiene hacia cada uno de nosotros. Esa es la diferencia. O sea, una de las cosas que tenemos que hacer es ver a Dios. Y para tanto, limpiar el corazón de todo aquello que no me deja ver a Dios. El egoísmo, la pereza, el orgullo, la vanidad, la soberbia, la dureza de corazón, los juicios y tantas otras cosas. Y eso no me va a impedir ver, las limitaciones humanas, las carencias humanas, las miserias humanas, las intrigas como Jesús las veía. Jesús veía en los fariseos sus miserias, veía en Herodes sus lamentos, todo, veía en la gente perdida, veía en los pecadores. Cuando fue a casa de Zaqueo, veía a Zaqueo con toda su miseria, pero también veía a un hijo de Dios que había que darle la oportunidad de volver, y volvió. Cuando veía a María Magdalena, a la adúltera, que se la presentan, esta mujer fue sorprendida en adulterio. Y era cierto, había sido sorprendida en adulterio. ¿Qué es lo que ve Jesús? Una pobre desgraciada que se dejó llevar sin justificación el adulterio, pero se dejó llevar por lo que sea a una situación. Y voltea y le dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Porque al final de cuentas, nosotros vemos muchas veces el pecado del otro y no las miserias del otro, o no las limitaciones, o no las carencias. No se trata, y por supuesto, no trato de justificar nunca el mal, ni el mal, ni el pecado, ni el error. Cada uno tendrá que dar cuentas de su vida. Pero yo lo que trato de ver es las cosas como Dios me las plantea, como Dios me las propone. ¿Qué es lo que Él me está mostrando? ¿Hacia dónde me va llevando? Y cada cosa, por dura, difícil, cansada y dolorosa que Dios permite en nuestra vida, nunca es para el mal. Ahora, yo decido si eso lo utilizo no para crecer, sino para mayor gloria de Dios, sino como venganza, enojo o cualquier otra cosa. Pero yo lo decido. Pero está en nosotros empezar a tratar de ver las cosas como Dios las ve, a tratar de ver las situaciones, las dificultades, los problemas, para que entonces podamos ir descubriendo y que Dios está con nosotros, que Dios me sigue dando oportunidades y me sigue formando y sigue modelando mi alma para que cada día vaya más. Lo que pasa es que a veces duele esas molduras del alma. A veces duele esos apretones que me da, pero siempre me los da por amor, para un bien mayor. Y soy yo el que lo veré como algo que me va a ayudar, o soy yo el que decido, el que me enojo, me molesto, me inquieto y me separo del Señor. Somos nosotros los que tenemos que ver. Somos nosotros los que tenemos que descubrir. Y entonces, cuando yo vea a Dios en todo y en todos, lo veré en la naturaleza, lo veré en la calle, lo veré en una buena serie, lo veré con la familia, lo veré con los hijos, lo veré en todas partes. Dios está conmigo. Dios me acompaña.
Dios me da su fuerza, Dios me consuela, etc. Ya nunca estaré solo. Cuando María Magdalena se encuentra con Jesús en el huerto, en la resurrección, no nos dicen los textos que se ha vuelto a encontrar con él nunca. No lo necesitaba, sabía que estaba con él. Cuando los discípulos de Maús lo descubren, cambia radicalmente su percepción de las cosas. Ha resucitado, está vivo y viene conmigo. Ya no lo necesitan, ya no necesitan milagros ni cosas de esas. Y es ahí donde cada uno va descubriendo. Y fíjense que no lo ven con los ojos humanos, lo ven en los gestos, en los signos, en las palabras, en los acontecimientos, en la pesca, en todas esas cosas. Dios va hablando. Dios todos los días nos va hablando. Dios en cada circunstancia me quiere decir algo, pero tengo que verlo, tengo que descubrirlo y tengo que atenderlo. Cuando Tomás le dice, Señor, no sé el camino, y le dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, búscame a mí, acércate a mí, descúbreme a mí, y entonces yo estaré contigo. Y vemos por eso San Pablo cuando dice, mi vida es Cristo, y todo lo considero basura con tal de tenerlo a Él. Ya no vivo yo en mí, es Cristo el que vive en mí. Y lo único que deseo, también llega a decir en Filipenses, es participar de la gloria de Dios, pero por otro lado, darlo a conocer, para que mis hermanos lo conozcan, lo descubran y lo amen. Es por lo tanto una situación en donde nosotros, en donde estamos encerrados, limitados, enfermos, cuidando enfermos, o sea, da igual, ahí descubrir una oportunidad y ahí unirme a Dios. Que sea Él que me ayude, que sea Él que me bendiga, que sea Él que me proteja y que sea Él el que me llene con su gracia. Así sea. Voy a abrir los micrófonos